Quiero agradecer primeramente por vuestra invitación. Gracias. Gracias a todos los que han participado en el culto. Que Dios les bendiga. Y el texto bíblico en esta mañana que la ha leído nuestra hermana Gladys, pues lo encontramos en Isaías 6, del 1 al 5. Y yo creo, hermanos, que nuestra vida cotidiana puede convertirse en una rutina y nos levantamos en la mañana y realizamos siempre nuestras actividades devocionales y de costumbre lo hacemos todo tan rápidamente que desayunamos, salimos y realizamos nuestras tareas fuera de casa. Y esta experiencia pudo haber sido la experiencia del joven Isaías. Pero Isaías, sin embargo, su vida dejaría de ser la misma después de la muerte del rey. Y a partir de aquel momento, yo no lo veo a Isaías de una manera rutinaria, sino que ya cambió su manera de ver las cosas. Y creo que en el año 740 a.C., Isaías se encontró con el Señor de una forma impresionante, como lo expresa la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, y aunque parezca que no tiene importancia la fecha, yo creo que sí la tuvo. Y la tuvo porque en el año que murió el rey Usías, durante 52 años, si ustedes leen la Biblia, Usías se había esforzado para proporcionarle al pueblo de Israel una sensación de seguridad. Una sensación de seguridad hasta que se vio dominado por el orgullo. Por lo tanto, con la muerte del rey Usías, sobrevino la amenaza de los asirios dirigidos por el rey Tiglat-Pileser III, que fue un rey que llegó al trono en el año 745 a.C. Y casi de inmediato inicia una serie de campañas y con las aldeas y conquista y la mayor parte del Asia Occidental, este rey intenta conquistar. Para evitar que su pueblo, el pueblo de Israel o el pueblo de Judá, fuera asaltado por el pánico y la desesperación, queridos hermanos, Dios le dio una visión a Isaías. Así que la oportunidad de contemplarlo fue ahí mismo, en esa misma visión que tuvo Isaías. Y no es necesario decirles que Dios trabaja hoy de esa misma manera. A veces permite que determinados asuntos ocupen nuestra atención. Pero lo que Dios a veces hace con nuestras situaciones es que Dios quiere mostrarnos algo. Por ejemplo, la cuestión financiera a nivel mundial hoy en día está muy dura y Dios de alguna manera utiliza estas cosas para que nosotros acudamos a Él. Queridos hermanos, si cada mayordomo de la iglesia no mira o no contemplamos a Dios en nuestras pruebas personales, es probable que nos sobrecoja una desesperación, un abatimiento. Por lo tanto, es necesario en este último tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, que al igual que Isaías contempló a Dios, hermanos, para quien todo le es posible, dice la Biblia, Mateo 19. Al dirigir la vista a Dios,
creo yo y estoy seguro en mi experiencia que seremos transformados. Y lo mismo sucederá con nuestra manera de evaluar nuestros problemas. Esto puede explicar, queridos hermanos, por qué muchas personas consideran a los cristianos que somos gente rara. Y se preguntan que cómo podemos nosotros tener calma y permanecer serenos en la circunstancia que presiona el mundo y se descontrolan los no creyentes. El secreto de ustedes lo saben, que los cristianos disfrutamos de la compañía del Dios poderoso. Y el principal objetivo de ese Dios poderoso, que cuando nosotros teníamos esa oportunidad de ir a la iglesia, al templo, a su santa casa, y cuando nosotros nos volvamos a ir o a reunir en el templo, ojalá, hermanos, que nosotros podamos ahora, con la necesidad de que nuestros templos, que nuestras iglesias estén abiertas, que lo extrañamos mucho. Aquí en Europa se está abriendo ya las iglesias. Que el principal motivo sea que los hermanos de adorar al verdadero Dios. Porque la adoración no consiste solamente en centrarnos en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades, sino centrarnos en el carácter de Dios. Y en este sentido, Isaías tuvo el privilegio, hermanos, de vislumbrar un reflejo de la gloria de Dios. Si ustedes se fijan bien, en el libro, en Isaías 6 y el versículo 1, dice que el Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Una manera, queridos hermanos, de que Dios es quien controla todo, puede ser que de pronto esto no impacte muchas veces ni a nosotros mismos. Pero sin embargo, es algo patente y algo que está allí. Y algo que es verdadero. Él tiene el control de todas estas cosas. Y miren ustedes lo que estamos pasando hoy en día con la epidemia. Por lo tanto, como verdaderos mayordomos del Señor, necesitamos contemplar en su trono a diario a ese Dios poderoso. Queridos hermanos, en el libro de Isaías, el capítulo 6 y la última parte del versículo 3, dice: toda la tierra está llena de su gloria. Por lo tanto, captamos la idea de lo que es ese Dios poderoso. ¿Saben? La esencia del mensaje de Isaías era no preocuparse por el rey que venía sobre ellos, el rey asirio. Porque el Señor como que le dice a Isaías: mira, Isaías, no te preocupes, porque aunque Asiria tenga un poderío grande, yo estoy al control. No te preocupes. Y Dios deseaba hacerle saber al pueblo que a pesar de ese poderío, queridos hermanos, Él seguía teniendo el control en sus manos. ¿Saben por qué? Porque nosotros servimos a un Dios en extremo poderoso. Por eso que el salmista, en el Salmo 46, si ustedes tienen a bien buscar, el salmista en el Salmo 46 dice lo siguiente, versículo 1 y versículo 2.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Traigo para ustedes una parte de la lectura bíblica del libro Patriarcas y Profetas, la página 211, que dice así. Había obtenido una vislumbre de la hermosura del carácter divino. Podía atestiguar la transformación que se realizó en él por la contemplación del amor infinito. Se sintió inspirado desde entonces por el deseo ardiente de ver al errante Israel liberado de la carga y la penalidad del pecado. Queridos hermanos, en lugar de esparcirnos únicamente en nuestras necesidades, en nuestras agendas personales, necesitamos más bien ver a Dios. Con el propósito de que Isaías pudiera verlo como rey y rey de reyes y señor de señores, él tuvo que desviar la atención del profeta, que estaba centrada en el rey que había muerto. Y el Señor tuvo que darle ánimo al profeta. No es extraño entonces cuando la sierva del Señor aconseja en el libro de la educación, la página 173, lo que dice. Les leo, por favor, textualmente. Cuando los peligros amenacen al pueblo de Dios y los poderes de la oscuridad parecen prevalecer, Dios los invita a verlo a Él, sentado sobre su trono, conduciendo los asuntos del cielo y de la tierra, para que puedan recobrar esperanza y ánimo. Amén, hermanos. Es que esto es lo que necesitamos. Ver al Rey, ver a mi Señor, con el poderío que Él tiene de hacer milagros increíbles en nuestras vidas. Y esto nos falta en estos últimos tiempos, de tener fe en el Señor, de que si Él obra milagros, claro que sí, y Él puede obrar un milagro en tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Isaías aún lo declara, cuando en el versículo 5 leemos así: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, ante la presencia de un Dios santo, Isaías reconoce su propia deficiencia de carácter. Isaías ve que se siente lo peor. Y ante la presencia de ese Dios que se le muestra, él se siente, perdónenme la expresión, pero se siente desarmado. Y saben, porque humanamente es muy fácil, hermanos míos, ver las faltas ajenas. Especialmente cuando parecen peores que las nuestras. La sierva del Señor, en una de sus charlas y sermones, en el tomo 1 y la página 104, dice lo siguiente: hermanos, cuanto más veamos a Jesús, menos nos veremos a nosotros mismos. Y cuanto más elevada autoestima nos tengamos,
más inflados seremos por el maligno. Que Dios nos ayude a poner a un lado nuestro yo y aferrarnos a Jesús. Entonces floreceremos y llevaremos fruto para la gloria de Dios. Hermanos, escuchemos a Isaías. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Saben, hermanos, el profeta acepta la responsabilidad por su pecado y no lo admite. No. Intenta, el profeta Isaías se siente muy indigno. Y dice que no tiene lugar estar en la presencia de Dios. Ay de mí que soy muerto, dijo Isaías. No tengo derecho a alabarlo. Y no tengo autoridad para hablar con Dios. Isaías. Y creo que debemos de admitir, hermanos míos, que no es fácil confesar nuestras faltas y reconocer nuestras equivocaciones. No es fácil muchas veces. Pareciera que estamos afectados como es el síndrome de Adán y Eva, ¿no? Cuando se echaban la culpa el uno a otro. Y esta conducta que viola el código moral o la conciencia individual, o ambas inclusive, muchas veces, el primer paso es conseguir ayuda. Y antes de conseguir la ayuda, tenemos que reconocer, hermanos, nuestras propias faltas. Por pequeñas que sean, un verdadero mayordomo lo va a hacer. Reconocer su falta. Si todos actuáramos así, hermanos, poniéndole conciencia a la vida cristiana, poniéndole todo la verdad de lo que Dios ha dicho en su palabra, creo, hermanos, que actuando de esta forma, muchos tribunales, muchos gobiernos se ahorrarían tiempo y dinero. Por eso es que es importante, y me gustaría decirlo en esta plataforma también. Padres, debemos enseñar a nuestros hijos por precepto y por ejemplo lo que es el pecado. Si no lo hacemos, la sociedad corre el riesgo de perder toda una generación. Por otro lado, hay quienes intentan responsabilizar por sus faltas muchas veces a la iglesia, a los líderes. Queridos hermanos, la mayor parte de nosotros deberíamos ser como Isaías. Aunque no hayamos visto al rey, hasta que no lo contemplemos, nos sentimos tentados a pensar que nuestra condición personal es buena. Y hay muchos cristianos buenos y que se tildan de buenos. Y unos se tildan tanto de buenos que son más buenos que los demás cristianos. Pues miren, hermanos, la Biblia me enseña, o nos enseña a todos, en el libro de Proverbios, el capítulo 3, lo siguiente, y dice así. Proverbio 3:5 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Queridos hermanos,
Si queremos ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que confiar en Jehová de todo nuestro corazón. Y jamás de los jamases confiar en nuestra propia persona, confiar en nuestras propias fuerzas, confiar en lo que nosotros somos. Sin embargo, Isaías, cuando dijo, ay de mí que soy muerto, Isaías parece estar confesando que es indigno a unirse a los serafines, a cantar, cuando los serafines decían, santo, santo, santo. Y notemos algo más que se desprende de este pasaje bíblico. En el versículo 1, Isaías está un poco desanimado, perplejo por la muerte del rey Usías. Pero en el versículo 5, por medio de una visión, se le permite ver al más notable, el rey. Mis ojos han visto al rey. Y luego se contempla a sí mismo Isaías y toma en cuenta lo que Dios desea que haga, afirmando en el versículo 8, más adelante en nuestra lectura bíblica, dice así en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías y dijo, he aquí, envíame a mí. Queridos hermanos, Isaías, antes de contemplarse a sí mismo y como resultado de haber contemplado a Dios, Isaías vio al pueblo, tal como era el pueblo. Lo pueden leer ustedes allí en los versículos. Dice que el pueblo era pecador y sin esperanza. Después que Dios le concede a Isaías una visión, Isaías puede reconocer esa gracia, una gracia que no le ha sido extendida no solamente a él, sino también a los demás. Es decir, en especial al pueblo de Dios, al rebelde Israel. Y si nosotros leemos el versículo 9, le dijo, anda y diles a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Queridos hermanos, la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, la página 211, dice que en la visión que recibió Isaías en el atrio, se le presentó claramente el carácter de Dios de Israel. Se le había aparecido en gran majestad, el alto, sublime, el que habita y cuyo nombre es santo. Sin embargo, se le hizo comprender la naturaleza compasiva de su Señor. El que mora en la altura de la santidad, mora también como el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Queridos hermanos, luego que Isaías reconoce todo aquello, se referiría a él y al pueblo. Hay un pasaje que muestra la naturaleza compasiva y salvadora de nuestro Dios. Ustedes lo conocen muy bien. Y en Isaías, el capítulo 1, tenemos allí
desde el versículo 18 en adelante. ¿Cierto? Voy a dar lectura. Dice Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de esta tierra, y si no quisiereis y fuisteis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Qué Dios misericordioso, hermanos. Este es el Dios que entrega toda su misericordia a un pueblo rebelde. Y aún a un pueblo de hoy en día que también es rebelde, el Israel espiritual. La declaración prácticamente que hicieron los serafines cuando presentan y dicen, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, fue algo que proporciona esperanza al profeta y también diciéndole que el Dios santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la gloria está llena de él. Le estaba dando a entender a Isaías desanimado que Dios tiene al mando toda esta tierra. Y aquí permítanme decir algo, hermanos. Debemos de ser cuidadosos cuando nos expresamos o vertemos juicios, especialmente cuando hablamos de Dios. Y mejor digamos lo que está revelado para el hombre, hablemos de eso. Pero lo que no está revelado para el hombre, no demos juicios ni echemos culpas a Dios. Porque de alguna manera nosotros somos seres creados y Él es el creador. Y Él lo sabe todo. Por lo tanto, les rogaría que nosotros, cuando hablemos más bien del amor de Dios. Esto puede, hermano, las conductas que nosotros demos a los demás valen mucho en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Creo que nosotros debemos mejor escuchar el mensaje de Dios cuando dice, venid luego y estemos a cuenta. Yo creo que es mejor ir a Dios y ponernos a cuenta con Él, con un corazón sincero, de aquellos mayordomos que queremos ver a Dios en gloria y majestad. Isaías lo pudo ver, tú lo puedes ver. Pero cuando nosotros nos dejemos sorprender por el Espíritu de Dios, cuando tú tengas una comunión fluida con Dios, cuando tú dejes que el Espíritu de Dios entre en tu vida y cuando tu vida sea vivida como Dios quiere que la vivas, tú verás al Rey. Saben, hermanos, que a pesar que el pueblo de Israel era rebelde, Dios no lo dejó solo. Y cuando muchas veces nosotros seamos rebeldes a Dios, nunca nos dejará solo. Y estoy seguro que
La circunstancia que nosotros vivamos, yo no sé tu circunstancia que hoy estés viviendo, yo no lo sé. Pero lo que sí sé te lo digo, que Dios está al control de tu vida si tú se lo permites. Sencillamente tenemos que dirigir nuestras miradas al Rey de Reyes y Señor de Señores. El relato de Isaías constituye una lección para nosotros que no debemos de confiar. ¿Cómo se dice allí? En nuestras cuentas de ahorro. No debemos de confiar en nuestros propios trabajos. No debemos de confiar en nada de lo material. El relato de Isaías lo que constituye una lección para que nosotros confiemos en la única seguridad que tenemos, que es en Dios. Querido hermana, querida hermana, Dios intenta captar nuestra atención hoy en día. Y ojalá que podamos ver más allá de los problemas económicos, de las enfermedades, de las epidemias, de muchas cosas. Y ruego a Dios para que Dios nos pueda dar esa visión que nosotros necesitamos como cristianos de verlo a Él, contemplarlo a Él. Por eso que el libro de Isaías, el capítulo 40, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Isaías 40, versículo 28. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es nuestro Dios, hermano. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no la tiene. Ese es Dios el que nos ayuda. Dice que los jóvenes se cansan, ¿cierto? Pero dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo no sé cuántos me están escuchando o cuántos están viendo en esta plataforma, pero lo único que le ruego a Dios es que tú te puedas levantar como el águila, hermano. Si tu vida espiritual tiene una caída, que te puedas levantar. Porque mi deseo es que tú también veas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Como un mayordomo fiel, como un buen dirigente de iglesia, puedas ver ese Rey que viene por ti. Saben, yo tengo un deseo, hermanos. Mi deseo es contemplar a Dios y convertirme en un pequeño reflejo de su hermosura y de su poder. Es decir, me gustaría servir a muchas personas. Me gustaría mostrarle el evangelio a mucha gente y que Dios me utilice para ayudar a muchas personas. Y sé que Él puede concederme ese deseo en estas tierras de gente millonaria, de gente de mucho dinero. Pero este deseo me gustaría que sea tu deseo también. Y esto es lo que significa esperar en el Señor. Que mientras Él viene, nosotros podamos trabajar por Él, por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Muchos se dedican a hacer dinero. Muchos se dedican a ganancias fáciles. Muchos se dedican a tener muchas propiedades.
por un lado, es bueno. Por otro lado, nosotros debemos ser equilibrados en estas cosas. Por eso que nosotros, queridos hermanos, lo mismo lo que Dios le pidió a Israel, Él nos pide hoy. Cuando yo les leía en el Salmo 40, en Isaías 40, miren lo que dice el versículo 21 del 40 de Isaías. Dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo ha dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados de que la tierra se fundó? Y el versículo 22 dice, Él está sentado sobre su trono o su círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda de morada. Él convierte de la nada a los poderosos y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Es decir, que Él, el dueño del universo, hace lo que Él quiere porque Él es nuestro creador. Así como el Señor requería la obediencia de Israel, a nosotros nos pide igual, hermanos. Pero que pensé una cosa, de que nosotros hemos creído en un Dios que en estos tiempos está haciendo milagros extraordinariamente grandes. Y sobre todo con esta epidemia que anda en el mundo entero. Hay hermanos que han bajado al descanso, pero hay hermanos que Dios lo ha levantado para la gloria de Él. Pero Él sabe lo que va a hacer en este último tiempo. Por lo tanto, hermanos, les animo a que su vida personal con Jesús sea una vida fluida, llena de gozo y de esperanza. Porque del que el Rey viene, viene. Y nadie lo va a detener. Y me gustaría que tú estés listo y preparado o preparada para que veas al Rey en gloria y majestad. Pero antes de eso, que tú lo puedas contemplar cada día en tu vivir, como lo hizo Isaías, que en un momento lo pudo contemplar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios los bendiga y que Dios les dé prosperidad espiritual. Es mi gran deseo y oración a vosotros, hermanos. Amén.